Estamos compartiendo también el taller a través de las redes sociales para que nuestros hermanos también puedan ser parte. Que aunque usted no lo crea, aunque habemos quizás poquitos hermanos acá, pero hay varios hermanos que están interesados, incluyendo hermanas, ahí como nuestra hermana Barbarita. También iba a venir mi esposa, también iba a venir mi suegra, que querían compartir, también pidieron estar en este lugar. Y encuentro que es de bendición el que quiera aprender de las cosas de Dios. ¿Ya? Así que, bueno, por alguna razón no pudieron venir, ¿cierto? Como mi esposa que está enferma, pero lo importante es que nosotros que estamos aquí en esta hora seamos bendecidos. Que los que nos van a ver por redes sociales también seamos bendecidos. Para poder entrar, ¿cierto?, a lo que es el taller, lo primero que debemos saber es que esta es la segunda parte del taller. Son 9 partes. Este taller está pensado para 9 partes con nuestros hermanos de la jefatura de voluntarios. Y todos tienen que ver con la preparación del voluntario, tanto en su vida personal con Dios, como también la vida espiritual, ¿cierto?, con Dios, como también la vida familiar de un voluntario, porque hay muchas cosas que hacemos nosotros en la familia. Somos, ¿cierto?, padres de hogar, somos padres de nuestros hijos, somos esposos de nuestra esposa, somos también los guías financieros de nuestro hogar, por decirlo así, somos parte importante del desarrollo espiritual de nuestro hogar. También trabajamos en la iglesia. Y en la iglesia se presentan muchas cosas a las cuales muchas veces nosotros no estamos preparados. ¿Cierto? Si hay un problema y yo estoy de portero y viene, ¿cierto?, un borrachito por ahí, ¿cómo actúo? ¿Qué hago? ¿Cómo trabajo? ¿Cierto? Entonces, para yo poder tener todas esas aptitudes, para poder trabajar en todo eso, yo debo tener un conocimiento de las cosas que el Señor también a mí me ha capacitado. El primer taller que hicimos eran 3 cosas. ¿Alguien se acuerda? Que habíamos visto en ese taller, que era la vida personal con Dios, que era la oración, la lectura y el ayuno. Exacto. Con esas 3 cosas, recordemos que nos decía el verso de Santiago que si yo me acerco a Dios, Él se iba a acercar a mí. Por lo tanto, las herramientas para acercarme yo a Dios ya las tengo en conocimiento con el taller anterior, que era la lectura, ¿cierto?, la oración y el ayuno, que son la forma en que el ser humano puede acercarse a Dios. Todo esto, ¿cierto?, en lo que es nuestra fe, obviamente. Pero hay algo que pasa cuando el cristiano tiene ayuno, oración y tiene lectura de la palabra. Y es el segundo taller. Tiene una vida espiritual con Dios. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. No teníamos una vida espiritual porque estábamos muertos, ¿cierto? Ahora nosotros tenemos vida, llegamos a la iglesia, sabemos a lo que venimos, nos gozamos, nos llenamos de la presencia del Señor. Hay cosas que Dios hace en la iglesia, hay sanidades, hay liberaciones que Dios hace en la iglesia. Hemos visto cosas maravillosas en nuestra iglesia. No nos podemos olvidar de las cosas que hemos visto. Por lo tanto, hay una vida espiritual que se desarrolla en el cristiano. Pero esta no es la parte en donde yo me acerco a Dios para que Él se acerque a mí, sino que esta es la parte en que yo ya me acerco a Dios, ya me acerqué a Dios y ahora Dios comienza a acercarse a mí. Amén. Cuando yo me acerco a Dios, voy buscando esta vida espiritual, pero cuando Dios se acerca a mí, tenemos vida espiritual, ¿cierto? Y ese es el poder del Espíritu de Dios. Usted puede ver en esta hojita 2 cosas, ¿cierto? Que es esta la presentación que estamos viendo, pero también usted va a poder ver acá que este es el estudio, y aquí nosotros pusimos todos los versículos correspondientes a lo que nosotros vamos a ver, ¿ya? En cada una de las partes usted puede ir siguiendo tanto la presentación como el estudio que también tenemos acá, ¿ya? Si tiene alguna duda puede ir a ese verso y al final también vamos a responder algunas dudas. ¿Qué es lo que vamos a ver en la vida espiritual? Miren, note cómo el Señor nos dota de cosas y de bendiciones a través de la vida espiritual. Si ciertamente vamos a ver el significado, en qué texto bíblico nos basamos, tips generales de la vida espiritual, también el Señor nos dota con dones. Nos dota con el fruto del Espíritu. También con ministerios espirituales, operaciones espirituales, la manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia, la armadura del Espíritu Santo, el discernimiento espiritual que los cristianos como cristianos tenemos que tener, porque no todas las cosas son de Dios. Algunas no lo son. Y la convergencia con la clase anterior y al final veremos la conclusión. ¿Qué es lo que es vida espiritual? ¿Cómo podemos nosotros entender o podemos aclarar la definición de vida espiritual? Pusimos adecuar
note, adecuar y dedicar mis esfuerzos, ¿a qué? Al desarrollo del Espíritu Santo. Va participando también, ¿cierto?, con nosotros. Adecuar y dedicar mis esfuerzos al desarrollo del Espíritu Santo de Dios en mí, por sobre mi espíritu humano y vida física. ¿Qué es más importante, mi vida humana o mi vida espiritual? Mi vida espiritual, porque mi vida espiritual sustenta mi vida humana. Podré tener, ¿cierto?, un maravilloso cuerpo conservado, pero si el espíritu de vida no está dentro de ese cuerpo, de nada sirve. Por lo tanto, mi vida espiritual es más importante. ¿Cuál es la importancia? Vivir en el espíritu da vida. Vivir en la carne da muerte. Dios nos capacita con dones, frutos y herramientas espirituales que me ayuden en el día a día. Por lo tanto, mi vida espiritual tiene esta importancia en nosotros. ¿En qué verso nos basamos? Juan 3:5. ¿Se acuerda que Jesús habla con Nicodemo en un momento? ¿Sabe lo que le dice Jesús? Le responde, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Usted se acuerda que Jesús venía predicando y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado? El reino de los cielos ya está entre vosotros. La pregunta es, ¿cómo yo puedo estar en ese reino? La respuesta es simple, naciendo del agua y del espíritu. Porque si yo no nazco del agua y del espíritu, no puedo entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, yo tengo que tener claro que para yo desarrollar, ¿cierto?, mi vida espiritual y que Dios se manifieste con poder en mi vida, yo tengo que entender que debo nacer del agua y del espíritu. El agua es simplemente una forma, se lo explico así. El espíritu es lo más importante. ¿Por qué? Porque el espíritu es aquel que me hace, yo nazco en el espíritu y puedo entrar al reino de los cielos. Cuando vemos nosotros el verso que sigue, el verso 6 de Juan, nos dice solamente consecuencia si yo no nazco del espíritu. El agua es simplemente el proceso que nosotros vivimos como cristianos, ¿cierto? A pesar de que no hay una forma exacta de ver el agua, se entiende que es el bautismo que uno recibe como cristiano, ¿ya? Pero la importancia es el nacer en el Espíritu. Y entendemos que nosotros ya hemos nacido del Espíritu, ¿cierto? Pero aquí hay algo interesante. El tercer capítulo del libro de Génesis, que es uno de los libros más antiguos y más importantes, nos narra una historia en Génesis 3:15. Y en esa historia nos aparece que el hombre ya cometió el pecado de comer el fruto que estaba prohibido, pero el enemigo también estaba ahí porque había tentado al ser humano. Entonces va el Señor y les dice en el versículo, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu descendencia y su descendencia, que nuestra versión dice entre su simiente y la simiente de ella. ¿Qué es lo que sucede en este verso? En el principio, note lo que Dios hizo. Dios separó las descendencias. Hay una descendencia del enemigo. Pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer, ¿por qué la mujer? Mire, se lo voy a explicar profundo para que el Señor nos enseñe, ¿cierto? La palabra que se utiliza de descendencia es simiente. Simiente viene la palabra directamente del hebreo que es sera. ¿Qué significa esto? Significa semilla o semen. Pero le pregunto yo, ¿la mujer tiene semen? No tiene. Pero ¿cuál es la descendencia de la mujer que realmente la mujer, sin necesidad del hombre, tuvo hijo? La respuesta es María. Note la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer, que la mujer no tiene descendencia, pero una mujer que no necesitó de hombre para tener descendencia. Y esa mujer fue María. Por lo tanto, la descendencia de María es Cristo. Y todos aquellos que vienen de Cristo son distintos a la descendencia de Satanás. Por lo tanto, Dios nos dice, hay dos descendencias espirituales. Una es la descendencia de Cristo y la otra es la descendencia de Satanás. Por lo tanto, nuestra lucha en esta tierra, como cristianos, siempre nos vamos a enfrentar a las acechanzas de Satanás. Miren lo que dice, que para ser descendiente de Cristo debo nacer de nuevo. Perfecto, ¿hemos nacido de nuevo? Yo creo que sí, ¿cierto? Para la gloria de Dios, los que estamos aquí, debemos haber nacido de nuevo. Y seré bendito con toda bendición espiritual.
Por lo tanto, yo una vez que nazco de nuevo, déjeme decirle algo, somos benditos con toda bendición espiritual. Amén. ¿Qué significa esto? Que no estamos guerreando solos. No va a venir el enemigo a intentar derrotarnos y nosotros vamos a ser derrotados porque el enemigo tiene más poder que nosotros. Pero él no nos va a derrotar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos toda bendición espiritual. Amén. Pero ¿las conocemos? ¿Se da cuenta que es importante de alguna manera este taller? Porque vamos a conocer cuáles son las herramientas espirituales para vencer cuando el enemigo también nos quiera hacer daño. Vemos las características de un nacido de nuevo, ¿cierto? Ahí aparece una manito con una guaguita como si nosotros mismos nos diéramos a luz, ¿cierto? Pero es Dios quien nos da a luz. Primero, en 1 Corintios 14:37, que en esta hojita del taller aparece, ¿ya? Aparece lo que son los versículos bíblicos. 1 Corintios 14:37 nos dice que un nacido de nuevo no niega la palabra. No niega la palabra. No sé si ahí alguien ya lo encontró, Amén. para que lo lea. Justo ahí en el primer puntito. Amén. Amén, mi hermanito Ronald. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento. Amén. Pablo está hablando a los corintios y Pablo les dice, si ustedes son espirituales, van a reconocer que lo que yo hablo son mandamientos. Por lo tanto, no puede alguien negar lo que Dios está hablando por su Espíritu Santo en la Escritura. Por lo tanto, la primera característica es que un nacido de nuevo no puede negar la palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Amén. Es inteligente espiritualmente. No vamos a leer todos los versículos, pero ahí usted los puede ir viendo, ¿cierto? Que nos dice la palabra que hay una inteligencia espiritual. No es lo mismo que nuestra inteligencia humana. Hay una inteligencia espiritual. No es lo mismo saber actuar en una pelea afuera, ¿cierto? Que yo imagino que varios de nosotros iríamos a defender a nuestra familia. No es lo mismo defender a una familiar afuera en una pelea que ver una pelea en la iglesia. ¿Cierto? Es distinto. Entonces yo voy a tener inteligencia que Dios me va a dar para saber cómo reaccionar y qué hacer en ese momento. Restaura al hermano. Hemos visto que muchas veces han pisoteado a los hermanos. Hemos pisoteado muchas veces a nuestros hermanos. Le pregunto yo, ¿eso lo hace un nacido de nuevo? Algo está pasando, ¿cierto? Algo está pasando. Significa que nuestras pasiones humanas, la descendencia de Satanás, comienza a invadir nuestra vida y comenzamos nosotros a decaer un poquitito espiritualmente. Empezamos a guardar el Espíritu Santo que es tan poderoso hasta para mover una montaña al mar, dice la palabra. Todo ese poder del Espíritu Santo que nos va guiando día a día, muchas veces nosotros lo escondemos. Lo contristamos, dice el Espíritu Santo. La palabra. Pero restaura al hermano. ¿Ya? Habla con palabras espirituales, no anda hablando, ¿cierto?, en doble sentido, con un sentido, porque a veces ya suena algo divertido, en doble sentido, nuestro pastor a veces dice cosas en doble sentido, pero no en el sentido que nuestra mente humana lo pensaría. Porque la mente humana lo piensa en doble sentido, en sentido que hacen daño a la humanidad, que no edifican, que se burlan de las cosas de Dios muchas veces, que hablan de sexualidad que pervierte nuestra mente. Pero las palabras espirituales las habla un nacido de nuevo, ¿cierto? Si viene una persona de afuera que no conoce el Evangelio y escucha que desde el púlpito se está hablando de Pedro y Pablo, le pregunto yo, ¿qué se imaginará esa persona? Está hablando los picapiedras, pensará Pedro y Pablo. Pero no es ese Pedro y Pablo, sino que hay cosas que no se entienden. Si yo le digo a una persona, ¿usted ha nacido de nuevo? A lo mejor me va a mirar y me pasó una vez, entonces no es extraño. Va en la micro dos personas, que esto es verdad porque es un testimonio. Iban conversando, oye, ¿y su marido cómo está? Y dice, no camina. Y después le dice, no, es que está detenido. Entonces la persona que iba atrás pensaba, y está detenido y no camina, qué mala suerte, está en la cárcel y en silla de ruedas. Pero los espirituales saben de qué se está hablando. Porque hay otra inteligencia que es una inteligencia espiritual.
¿Ya? Entiende que la palabra es espiritual. Eso lo dice Romanos 7:14. Entiende que es espiritual. Pero dice el verso 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, que también los corintios, que eran, entre comillas, tenían el poder del Espíritu en su iglesia, habían sido convertidos, Pablo no les podía hablar como espirituales. Qué triste, ¿cierto? Es que cuando nosotros nos queremos acercar a Dios, que Dios no puede acercarse a nosotros porque Dios es espíritu. Entonces, se nos tiene que hablar como a carnales. Si no es lo mismo hablarle a un espiritual que hablarle a un carnal. El espiritual lo va a entender, el carnal no. ¿Ya? Continuamos. Aquí vienen algo de lo que el Señor nos dota en la iglesia, que son dones espirituales. Yo sé que a lo mejor usted no dice yo no tengo ningún don, pero la palabra dice que llenó a su iglesia de dones. Por lo tanto, todos podemos tener dones espirituales. ¿Qué son? Capacidades espirituales y sobrenaturales dadas por Dios para beneficio de su obra. Cuando nuestra hermana, ¿cierto?, que estaba en silla de ruedas, el Señor la levantó, ahí habían dones trabajando. Una familia normal, cristiana, debería tener dones. Por ejemplo, mientras uno tiene el don, ¿cierto?, de ir, ungir los enfermos y que los enfermos sanen, que generalmente ese don se lo dan a los pastores, ¿cierto? Pero en una familia Dios también puede dotar de dones así. Ora uno mientras que el hermano sane, va el otro hermano y con el don de fe está apoyando lo que está sucediendo acá. ¿Se entiende? Entonces, se trabaja en conjunto. Pero tienen características. Primero, vienen de Dios. No es de nosotros, es de Dios. Por lo tanto, una persona del mundo podrá tener un don, pero no sirve si no se trabaja en la obra. Viene de Dios. Hay diversidad de dones, no solamente los que salen en la Escritura. Dice, hay diversidad. Por lo tanto, hay muchos dones que nosotros quizás no conocemos. La pregunta es, ¿usted ha descubierto algo donde el Señor le ha hecho entender que usted tiene un don? Yo también le preguntaba al Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi ministerio? ¿En qué trabajo? Y el Señor me respondió. Y adivine usted, o piense usted y dígame, ¿cuál cree usted que sea mi don? Profecía. ¿Profecía cree usted? Mire, después se lo voy a decir. Continuamos. Piense usted en el suyo. Hay diversidad de dones. No hay que ignorarlos. A veces pasamos como si nada, los dones, ya lo dejamos ahí nomás. No hay que ignorarlos, dice la palabra. Nos enseña que tenemos que ponerle atención, saberlos, entenderlos. A cada uno le es dado para provecho. Podemos aprovechar estos dones en nuestra vida eclesiástica, en la iglesia, o también en nuestra vida personal, en la casa, en donde estemos, el Señor nos puede utilizar con ellos. Reparte como Él quiere. No es lo que usted quiera, ¿cierto? Ni lo que yo quiera, es lo que Dios nos quiera dar. ¿Cierto? Somos un mismo cuerpo, con distintos regalos de parte de Dios. No todos en la iglesia van a hacer lo mismo. Todos vamos a ser distintos o podemos ser distintos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos comprender que yo necesito a mi hermano. No es que yo trabaje solo. Aunque tenga el don de profecía, necesito a mi hermano. Entonces, esto es un cuerpo. Un cuerpo necesita a su hermano. Hermano, tengo una duda. Sí, hermana Barbarita. ¿Los dones se pierden o no? Ya, aquí vamos a entrar en algo interesante. Vamos a ver esto y lo vamos respondiendo. Hay dones que nos muestran Corintios y dones que nos muestran Romanos. ¿Ya? Entre comillas, ¿cierto? La palabra don es regalo. Por lo tanto, este regalo puede ser un regalo que de alguna manera Dios nos da como un poder sobrenatural, pero el regalo de Dios también puede ser a través de cosas tan sencillas como la enseñanza, el servicio, la exhortación, etc., que nos habla el libro de Romanos. También son regalos de parte del Señor. Vemos don de sabiduría, ¿cierto? En donde ahí está involucrado lo que es las cosas de Dios. Cómo yo trabajo y entiendo las cosas de Dios. Va de la mano con la inteligencia espiritual. La inteligencia no es lo mismo que el saber. La inteligencia es que cuando se me enfrente yo a un problema, yo tenga la inteligencia para saber resolverlo conforme a lo que Dios quiere.
El saber no es lo mismo que tener inteligencia. El saber es cuando yo ya sé hacer algo, pero la inteligencia es que cuando me viene algo nuevo que yo no sé hacer, pueda hacerlo bien, pueda responder de una manera correcta. ¿Ya? El domingo se presentó algo interesante en lo que tuve que yo actuar. Y después yo le decía al Señor, gracias Señor, porque tu palabra me enseña estas cosas. ¿Ya? Entonces, si yo no hubiera entendido la palabra, no hubiera sabido la palabra, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor hubiera, como se dice vulgarmente, metido la pata, ¿cierto? Tenemos la ciencia, que tiene que ver con el conocimiento, ¿cierto? De poder desenvolverse en el mundo, en cosas importantes, pero sobre todo en la iglesia. Utilizar la ciencia que pueda estar en el mundo quizás para utilizarlo en la iglesia, pero con lo que es la respuesta del Espíritu Santo. No por mí, sino que es un don del Espíritu Santo, un regalo. Sanidad. La capacidad que nos da Dios, ¿cierto? De decir, pon las manos sobre un enfermo y él va a sanar. ¿Ya? Milagros. No es lo mismo que sanidad. Sanidad es de una enfermedad, ¿cierto? Pero un milagro es hacer algo diferente. Como, por ejemplo, andar sobre el agua. Eso no es una sanidad, es un milagro. ¿Cierto? Lenguas. Hablar distintos idiomas. Discernimiento de espíritu, no es lo mismo que el discernimiento que Dios le da al cristiano. Este es un don. Hay un discernimiento que va más allá de lo que nosotros como cristianos tenemos que tener. Por ejemplo, puede el hermano tener discernimiento de espíritu y saber cuando entra un demonio, ¿cierto?, a la iglesia y comienza a utilizar a un hermano. O una persona que no sea hermano, quizás, ¿cierto? Puede suceder. Y la interpretación de lenguas, que va de la mano, ¿cierto?, con el don de lenguas, en donde se habla y se responde lo que dice esa persona. También tenemos dones sencillos como el de profecía, que se nos repite, ¿cierto? Tenemos el de servicio, el de servir, de ayudar, de estar, ¿cierto?, apoyando. Tenemos el de enseñanza, tenemos el de exhortación, tenemos el de repartir, de ser dadivoso, ¿cierto? Presidir, estar enfrente de algo, eso es presidir. Por eso de ahí viene la palabra presidente, presidir, guiar. Hacer misericordia también nos narra la palabra que es un don. Ahora, con respecto a lo que nos preguntaba nuestra hermana Barbarita, ¿podemos nosotros perder el don? Mire, a pesar de que hay un debate gigante en esto, la respuesta es súper sencilla. Si nosotros tenemos un don, ¿sabe dónde nos va a servir en la iglesia? En la iglesia el don puede estar activo. Si yo dejo de acercarme al mundo espiritual, lo mismo que pasa con el espíritu, ¿cierto?, que empieza como a esconderse, va a pasar con el don espiritual. ¿Ya? Por lo tanto, es que por eso le digo que es muy profundo, porque aquí nosotros entramos también al debate de se pierde la salvación, porque para perder la salvación tengo que dejar el Espíritu Santo, se tiene que de alguna manera ir de mí. ¿Ya? Entonces este debate, como es tan fresco en la iglesia, tan importante en la iglesia, vamos a dejarlo en una posibilidad, porque a pesar de que yo tengo mi postura y creo que sí se puede perder, y creo que sí puede el Espíritu Santo dejar de estar en mí, pero aún así en mi pensamiento. Hay otros que tienen otro pensamiento, algunos dicen otra cosa. Sin embargo, entrar en un debate no tiene mucho sentido, pero lo que sí tenemos que saber y entender es que cuando yo tengo un don, si yo estoy en el mundo espiritual constantemente, orando, ayunando, leyendo la palabra, voy a poder yo utilizarlo correctamente. Si yo no estoy en eso, simplemente mi vida espiritual se va a ir bajando, va a ir apagándose, va a ir escondiéndose, ¿cierto? Y no voy a poder utilizar estos dones. ¿Ya? Entonces, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, salen nuestros hermanos de nuevo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fruto del Espíritu. No dice frutos del Espíritu, no son varios frutos, es un solo fruto. Imagínese usted un árbol de naranja. ¿El árbol de naranja da varios frutos distintos? No. Es un solo fruto, que es la naranja. Pero la naranja tiene muchos beneficios para la vida humana, tiene vitaminas, etcétera, un montón de cosas. Entonces, este fruto del Espíritu es un árbol con un solo fruto, pero con distintas cosas que nos da a nosotros. Cada cristiano que ha recibido a Dios, que nació de nuevo, ¿cierto? Además de ser dotados con dones del Espíritu, también tiene fruto del Espíritu. Tiene amor. Y todos deberíamos tener amor. ¿Saben que cuando yo recién me convertí, lo tengo tan latente, yo quería que el diablo se convirtiera?
Suena extraño, pero tenía tanto amor hacia mis hermanos, hacia los demás, que incluso yo decía, si el diablo se arrepiente, Dios lo puede perdonar. Imagínense el pensamiento. Entonces, ¿qué comenzó a florecer en mí? Amor. Estaba convirtiendo, o sea, ya me estaba convertido, llevaba unos pocos años de convertido cuando me empecé a dar cuenta que tenía gozo. Vino el terremoto del 2010, mis papás estaban en el umbral de la puerta, estaban, Señor bendito te pido en el nombre de Jesús, Señor que nos ayude, Señor que tenga misericordia de nosotros. Estaban clamando súper fuerte y súper rápido. ¿Y sabe cómo estaba yo? Estaba en el umbral de la puerta, por seguridad obviamente, pero yo estaba, qué grande el poder de Dios, cómo mueve toda la tierra. Así estaba yo. Tenía gozo, inexplicable, pero es lo que da el Espíritu Santo. Paz. Podría irse todo contra mí, pero yo sabía que Dios podía hacer algo maravilloso en ese momento. Una vez había un velorio y yo decía, no me quiero acercar al cajón. ¿Y por qué? Y yo decía, porque si me acerco, estoy seguro que si hago algo el Señor puede levantar a esa persona del cajón. Imagínense el nivel que Dios pone en el cristiano de fe y de paz en esos momentos más difíciles. Paciencia. Hay que tener paciencia en la iglesia, ¿cierto? Hay que tener paciencia. También la pone el Señor. Benignidad, ser benévolo, afable, ¿cierto? Pero también bondadoso. Poder ayudar, poder ser capaz de apoyar a los demás. Fe. Esa fe de poder levantar a ese muerto del cajón, ¿cierto? Esa fe el Señor también la pone en su iglesia. También la pone en su iglesia. Y la fe más importante, porque la fe es una sola, es una certeza de algo. Pero ojo dónde ponemos nuestra fe. No es lo mismo poner la fe en Dios que poner la fe en una bruja. Sí, señora. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado. Mansedumbre. Me están tirando toda la caballería encima, ¿cierto? Me están retando, me quieren pegar, me están insultando y yo, manso. Ser capaz, ¿cierto? De controlarme. Dominio propio, que es la templanza, temple. Controlar mis cambios de ánimos. No, que exploté porque eso significa solamente algo. ¿Qué? El Espíritu de Dios no me está controlando. ¿Soy yo el que se descontroló y dejó el Espíritu Santo? Ay. Por lo tanto, como voluntarios debemos aprender a conservar nuestro temple y a permitir que Dios controle nuestro temple. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Ya? Esto debe estar en un cristiano. Ministerios espirituales. Una vez que Dios, ¿cierto?, trabaja con nosotros, nos pone los dones, tenemos el fruto del Espíritu, que es todo ese amor, gozo, paz, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, etc. El Señor nos hace trabajar en su ministerio. ¿Qué es ministerio? Ministerio es servir. Servicio que se da a una persona, institución, o aquí en este caso, a Dios. Eso es el ministerio, es servir. La pregunta es, ¿cómo yo sirvo? Mire, ¿se acuerda que usted hay un verso que dice los apóstoles que nosotros sobreedificamos? ¿Por qué dice sobreedificamos? Una cosa es edificar y la otra es sobreedificar, que es edificar sobre lo que ya se edificó. Hay un primer ministerio que es el ministerio de Cristo en el Evangelio. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. De ahí, en el ministerio de Cristo del Evangelio, hay ministerios en la iglesia. Que hay 5 ministerios que nos habla la palabra del Señor, que los vamos a ver, ¿cierto?, en la siguiente página. Pero hay 5 ministerios que se utilizan en la iglesia. Y de esos 5 ministerios vienen ministerios personales que son como subministerios en la iglesia, ¿cierto?, que son derivados de la que es la iglesia, de los ministerios de la iglesia. Pero hay otros que son operaciones, que son los trabajos que se hacen en los ministerios. ¿Cómo yo opero, cómo trabajo, cómo lo hago? Veamos cuáles son los 5. Ahí está, los 5 ministerios son profetas, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, que era la primera, porque note el orden. Primero, apóstoles, que ellos son los 12, ¿cierto?, que fundaron de alguna manera las bases después de Jesús. Los profetas, los que reciben la revelación de Dios, ¿cierto?, para hacer algo, ¿cierto? Que ellos son los que estaban en el Antiguo Testamento también, que pusieron bases sólidas de la revelación de Dios. Evangelistas, los que llevan, ¿cierto?, la predicación del Evangelio. Pastores, los que están, ¿cierto?, en iglesias parados donde ya se llevó el Evangelio. Y los maestros, los que utilizan los pastores para poder trabajar en la iglesia y enseñar. ¿Ya? Entonces, son diversos también, nos dice la palabra.
Hay 5 oficios que son los que vimos ahí. Cristo tiene su propio ministerio que es el Evangelio y nosotros sobreedificamos en Hebreos 8:6. Y las operaciones son trabajos que están implícitos, ¿cierto?, en estos ministerios. La manifestación del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver algo que es un poquito quizás difícil de explicarlo, de hablarlo en la iglesia, pero yo sé que lo vamos a entender. Primero, ¿dónde o cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Como consolador, lo primero que nos dice, dándonos poder, ¿cierto? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Guiándonos a la verdad, nos guía, no nos deja ignorantes, nos guía a la verdad. Nos transforma, nos hace vencer la carne y al mundo, ya no nos vence la carne, nosotros vencemos la carne por el poder del Espíritu. Nos revela los misterios de Dios. ¿O no le ha revelado a usted cosas maravillosas de la Escritura? ¿Cierto? Nos revela los misterios de Dios. Nos muestra señales y milagros, que gracias a Dios hemos visto. Con dones espirituales también, que era lo que teníamos. ¿Cuándo no se manifiesta el Espíritu Santo? Cuando hay pecado. ¿Cierto? Interesante. Cuando se afrenta al Espíritu Santo, lo confronto y digo no. Cuando voy en contra, eso es afrentar, no es solamente enfrentarlo, es confrontarlo contra lo que Él quiere. Es distinto, afrentar. Se contrista el Espíritu Santo, que es entristecer, o sea, baja un poquito el nivel, por decirlo así. Se apaga el Espíritu, eso aparece en Tesalonicenses. Se miente al Espíritu Santo. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Ellos mintieron al Espíritu Santo. Es diferente mentirle que mentir contra el Espíritu Santo. Uno va en contra de él y el otro, ¿cierto?, le miente a ese algo. En este caso, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo diciendo que iban a dar tanto, pero después dieron menos. ¿Ya? Cuando se resiste al Espíritu Santo, que esto aparece en la historia de Esteban, en Hechos 7, que dice, le decía a los fariseos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Ojo con eso. El Espíritu Santo puede estar trabajando con nosotros y nosotros lo resistimos. Y se blasfema contra el Espíritu Santo, que es decir, el Espíritu Santo es del diablo. O cualquier cosa que insulte al Espíritu Santo que una vez nos liberó. No me cambio. Ahí sí. Manifestaciones en la iglesia. Aquí esto es importante para un voluntario del Señor y esta es la parte por la cual le digo que es complicado. ¿Cómo yo entiendo que las danzas, saltos, gritos, lenguas, alaridos, profecías son de Dios o no son de Dios? Déjame decirle algo, ¿dónde están los falsos profetas? ¿Afuera o en la iglesia? En la iglesia. ¿Cómo yo puedo discernir como voluntario cuando una danza es de Dios y cuando no es de Dios? ¿Cómo discierno cuando un salto, un hermano está saltando y eso es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo entiendo si hay gritos que no son de Dios o son de Dios? ¿Cierto? Cuando hay lenguas, que alguien está inventando las lenguas y no está hablando por el Espíritu. Los alaridos. Los alaridos son como gritos como de sufrimiento. ¡Ah! Cosas así. Cuando hablan y no son de Dios. ¿Cómo entendemos esas cosas? Porque en nuestra iglesia pasan muchas veces manifestaciones del Espíritu Santo. Y si usted piensa que todas son de Dios, tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Dominio propio y control. ¿Por qué puse eso en verdecito? Lo primero vamos a hacer antes de ver eso, vamos a ver el verso bíblico que nos dice en 1 Corintios 14. Mire lo que dice. La persona que hable, tomé la otra versión que es la TLA para que estuviera más claro. Dice, la persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. ¿Qué existe ahí? ¿Qué es dominio propio? ¿Cierto? Dominio propio y control. Es decir, que una persona no puede, ¿cierto?, llegar y hablar y esa persona está hablando, ¿cierto? Y si está mi pastor en plena predicación, mi pastor está predicando, ¿cierto? ¿Por qué Cristo viene? Porque la palabra nos dice tal cosa y viene una hermana, se para o un hermano se para y empieza a decir, porque el Señor viene así. ¿Qué pasa ahí? La hermana o el hermano no tiene dominio propio y control. ¿Qué significa? Que está entorpeciendo lo que Dios está haciendo a través de mi pastor. Recuerde usted cuando estaban hablando en lengua y Pablo les dice, ¿cierto? Cuando hablen en lengua, hablen 2 o 3 y por turno, no todos juntos. Porque si hablan todos juntos va a entrar alguien y va a decir, ustedes están locos. Por lo tanto es por turno. ¿Cómo ellos pueden turnarse si el Espíritu Santo los quiere usar? La respuesta es súper sencilla. Hay control y dominio propio. Nadie que el Espíritu Santo lo toma y le empieza a decir,
di esto a la iglesia, él tiene, ¿cierto? Se levanta y pierde el control y no sé lo que hago, y el Espíritu Santo, ¿cierto? Como que lo estuviera usando y él comienza a hablar, pero está entorpeciendo lo que mi pastor estaba hablando. No hubo autorización de parte de mi pastor, que es la autoridad que Dios puso en la iglesia, y le pregunto yo, ¿va a pasar Dios a llevar lo que él mismo hizo? Él puso a mi pastor, por lo tanto hay una autoridad en la iglesia, y mi pastor mismo está... De alguna manera el Señor, se sujeta a la autoridad que Él puso. Es como el Espíritu Santo en usted. El Espíritu Santo en usted no le dice, ¿cierto? No, hoy día tenéis que orar 12 horas, y el Espíritu Santo, usted sin saber, después de 12 horas, como si estuviera salido de un coma, y dice, estaba orando, no me di cuenta. Pasaron 12 horas. No, el Espíritu Santo no es así. ¿Y sabe cuál es el mejor ejemplo? La Escritura. La Escritura tiene más de 40 autores. Y Juan no escribió igual que Pablo. La pregunta es, ¿por qué si el Espíritu Santo fue el que escribió la Escritura? ¿Cómo no puede ser igual las cosas que dijo Pablo a la Escritura que dijo Juan? La respuesta es sencilla: el Espíritu Santo no lo usó sin que ellos supieran. El Espíritu Santo lo usó conforme a lo que ellos sabían, entendían, y a lo que ellos se dispusieron en las manos de Dios. Por eso todos son diferentes. ¿Ya? Entonces hay dominio propio y control. Mire lo que dice después: porque a Dios no le gusta a él. ¿Qué pasa en la iglesia cuando hay desorden? Le gusta eso al Señor y el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Estado consciente. No es que el hermano pierda la conciencia, es que el Espíritu Santo lo utiliza conscientemente. Yo puedo danzarle al Señor, ¿cierto? Y el Espíritu Santo me toca tan fuertemente que yo quiero danzarle al Señor, pero eso no significa que yo pase a llevar a los demás, no significa, ¿cierto?, que yo sea un descontrolado. Mire, yo vi estos dos hermanos que estaban danzando y se veía como, maravilloso los hermanos, pueden subir la escalera y todo, pero después iban volviendo y uno iba para allá y el otro iba para acá y los dos chocaron así. ¡Pah! Así chocaron. Casi con la misma exageración que también ahora. Y los dos hermanos chocaron. La pregunta es, ¿Dios los hizo chocar? ¿Qué pasó ahí? No quisieron, ¿cierto?, tener un estado de dominio propio y consciente. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. David danzó. La pregunta es, ¿David no sabía que danzaba? Sí sabía. Él lo hizo por gozo y lo quiso danzar. Y después la esposa lo confrontó: ¿cómo se te ocurre lucirte enfrente de los demás y casi desnudo, mostrando tus partes? Y él decía, y ella le decía a David, eres un vil. ¿Y sabe lo que le dijo David? Seré vil por causa de Jehová. Porque él le estaba danzando a Dios, pero en estado consciente. Nunca él dijo, no sabía que estaba danzando. No, él sabía que estaba danzando. Entonces, hay un estado consciente. Y la sujeción a la autoridad. ¿Cierto? Se sujeta a mi pastor. ¿Se acuerda una vez que vino nuestro pastor Manuel Díaz? Fue a la iglesia con su iglesia y una hermana estaba profetizando. ¿Sabe lo que hizo la hermana primero? ¿Qué hizo? ¿Se acuerda? No estaba la vuelta, pero sé que se paró al frente y... Habló primero con su pastor, no con nuestro pastor David. El mensaje era para el pastor David. Habló con su pastor, le pidió permiso a su pastor para hablar con el pastor nuestro. Pidió permiso, habló y después fue y le dijo al pastor David la información. Y el pastor David la recibió. ¿O no? Había un estado consciente y un dominio propio. Entonces, cuando nosotros como voluntarios nos toque presenciar estas cosas, debemos tener el discernimiento y saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Cuando hay una profecía, y con esto terminamos esta diapositiva, profecía, ¿cómo yo sé que alguien habla de Dios o viene el mensaje de parte de Dios? Primero, como decimos, ¿cierto?, no va a haber un desorden. Dios lo va a autorizar. Mi pastor, ¿cierto?, va a estar de acuerdo, se habla a la iglesia y la iglesia escucha. Una vez el Señor dio un mensaje a la iglesia, y el mensaje a la iglesia era que la iglesia tenía que creer y unirse. La pregunta es de Dios eso? Amén. Amén. ¿Por qué? Sí, porque Dios está hablando con tu pastor. Sí, pero por ejemplo el mensaje es de Dios. Creer y unirse. Amén. Sí, porque realmente la iglesia está unida. Exacto. Entonces Dios quiere una iglesia unida. Para que la iglesia prospere en amor, en solidaridad, tiene que estar unida. Exacto. ¿Cómo discerní yo el mensaje o cómo lo discernió mi hermano? La pregunta es esa.
La respuesta es con la palabra. Porque Él sabe que la Biblia nos llama a unirnos. Así es. Y Él sabe que la Biblia nos llama a creer. Por lo tanto, si ella da un mensaje y el mensaje está conforme a la palabra, gloria al Señor. Mire, el otro día le di un mensaje a mi esposa. Le dijeron que pronto el Señor le iba a dar un bebé y iba a quedar embarazada. La pregunta es, ¿cómo sé yo si eso es de Dios o no es de Dios? Pero más que juzgar eso, es entender algo. Es entender que, ¿para qué me sirve ese mensaje a mí? Si yo perdí la esperanza y yo tengo un problema emocional con eso, Dios puede hablarme y va a solucionar mi problema emocional. Pero la pregunta es si yo no tengo ningún problema emocional. Y si yo estoy bien y creo que Dios en algún momento me va a dar un hijo y yo no tengo ningún problema en eso, ¿usted cree que es necesario que alguien venga a decirme eso? Entre comillas. No, ¿por qué? Porque Dios sabe que yo lo sé. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es ¿cuándo Dios habla por profecía? La respuesta es súper sencilla. Cuando el mensaje es asertivo a la situación. Y Dios nos enseña eso en el libro de Deuteronomio 18, verso 18. Nos dice que si lo que Él profetiza se cumple, es de Dios. Y si no se cumple, este hombre ha hablado vanidad, simplemente ha hablado lo que se le ha antojado. Entonces, nosotros todo lo tenemos que discernir conforme a la palabra. Si el mensaje del profeta a usted le sirve porque sabe que es de Dios y es que está conforme a la palabra, tómelo y haga lo suyo. Pero si no le sirve, si son palabras que suenan bonito, pero no va conforme a lo que se está viviendo, no va conforme a la escritura, no lo tome, déjelo pasar. ¿Se entiende? Amén. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Amén. Son cosas delicadas en la iglesia. La armadura espiritual, que ya nos queda poquito ya. La armadura espiritual nos enseña Pablo que no solamente Dios nos dota de dones, no solamente Él nos pone, ¿cierto?, el fruto del Espíritu, no solo Dios nos pone lo que es la manifestación del Espíritu Santo, sino que también nos pone una armadura. Y esto es para luchar no humanamente. No voy a salir yo, ¿cierto?, con esta armadura y esa espada a matar a los de afuera. Me llevan preso. Pero mire lo que pasa. Veamos por el primero, que es ceñirse los lomos con la verdad. El cinturón, que es ceñirse los lomos, ¿cierto? Todo esto es el lomo. De aquí para arriba el lomo. Ceñirse el cinturón, los lomos, con la verdad. Yo no puedo ser un mentiroso, tengo que hablar verdad. Amén. Hay un amigo transexual que en realidad es mujer, se llama Juana. Pero esta persona transexual se cambió el nombre y ahora es Pedro. Y yo lo sé. Si yo le digo Pedro, estoy mintiendo. Mejor no le digo el nombre. Mejor, ¿cierto?, intento evadir, le hablo en tercera persona, no sé, etcétera. Pero estaría mintiendo. Pero Dios nos manda a ceñirnos con la verdad. La verdad es que Él es mujer. Ella mujer, perdón. ¿Ya? Entonces, su ADN dice que es mujer. Si él se quema, no le van a ver, ¿cierto? Si estaba arreglado como hombre o como mujer, le van a ver su ADN y su ADN dice que es mujer. ¿Ya? Vestirnos con la coraza de la justicia. Justicia, no puedo ser injusto, tengo que ser justo. Después calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tengo que llevar el Evangelio, tengo que trabajar en el Evangelio, tengo que ser un ministro del Evangelio, sobre edificar en lo que Cristo ya edificó. Usar el escudo de la fe, ¿cierto? Cuando el enemigo venga a atacarnos, ¿qué tengo que tener? Fe. Dios no te ama. Hay muchos hermanos que el diablo le ha dicho que no, Dios no les ama, porque no se preocupa de ellos, porque están sufriendo, el diablo se aprovecha de eso. Le han dicho, y yo lo he escuchado varias veces, y el diablo le dice, Dios no te ama, por eso estás sufriendo. Qué impactante, ¿cierto? Pero nos dice totalmente lo contrario cuando nosotros tenemos el escudo de la fe, porque mi fe me dice, Dios sí me ama. Detengo los dardos del enemigo. Y el enemigo viene y nos dice, tenía hambre, convierte las piedras en pan, ¿cierto? Pero la palabra del Señor dice que no solo de pan vive el hombre, por lo tanto yo tengo la fe de que Dios me sustenta, aunque mi gas no tenga nada. ¿Sabe cuánto me duró el gas el mes pasado? 8 meses. Ponerse el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es que yo ahora, ¿cierto?, me pongo la salvación. Mi mente, mi corazón, todo lo que yo pienso es que Dios me salvó. Llegaron los discípulos contentos. Señor, sacamos demonios, los demonios se nos sujetan. Yo he ido con mi pastor a intentar expulsar demonios y los demonios han salido. Y uno se siente bonito porque siente que Dios lo usa.
¿Y sabe lo que les dijo Jesús? Les dijo, no se alegren por eso, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque tienen salvación. Eso les decía Jesús. ¿Y por qué no alegramos nosotros? Por venir a la iglesia, por hacer algo, por tocar guitarra. Alegrémonos porque Dios nos salvó. Amén. Gloria al Señor por ello, ¿cierto? Sí, Señor. Usar la espada del Espíritu. La espada no es otra cosa que la palabra de Dios. Si usted sabe usar la espada, sabe usar la palabra, gloria al Señor, el enemigo no va a poder confundirlo. ¿Cierto? Viene un profeta, nos habla de unidad y nos habla de creer, y el hermano supo que era de Dios. ¿Por qué? Porque utilizó la espada. Y por último nos enseña, ¿cierto? Usar la oración en el Espíritu, que eso no aparece en la coraza, pero aparece como una condición, que hay que usar la oración en el Espíritu. No es lo mismo usar una oración de palabra que una oración en el Espíritu. Es distinto. Hermano Manuel, Dígame. La oración en el Espíritu, yo, para la gloria del Señor, me he dado cuenta cuando estoy orando a veces solo en mi casa o en el trabajo. A veces oro yo como hombre, pero a veces el Espíritu Santo ora por mí. Amén, Amén. ¿cierto? Sí, amén. Amén. Dice la Pero palabra. uno nota cuando el Señor está orando por uno. Así, lo que pasa es que, mire, aquí hay algo bien interesante porque nosotros tenemos un espíritu humano. Pongámoslo así, tenemos dos espíritus en nosotros. Nuestro espíritu humano y el espíritu de Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Dios está en el cielo y es espíritu. Yo estoy en la tierra y también tengo espíritu. Cuando yo oro, no puedo orar con mi carne porque Dios es espíritu. Entonces, mi espíritu humano, ¿se acuerda cuando nos dejaban, cierto, nos quedábamos solteros, nos terminaban la relación y nosotros... ese dolor se sentía en el espíritu porque era un dolor sincero. Cuando yo le oro a Dios, tengo que orar con el espíritu mío, propio, de mi persona. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto es lo interesante, que el Espíritu Santo no es el que de alguna manera ora por mí. El Espíritu Santo es el que interpreta lo que yo estoy orando. Entonces mi espíritu se arrodilla, Señor, perdóname. No es el Espíritu Santo pidiendo perdón, po. El Espíritu Santo es santo, po. No tiene de qué pedir perdón, es apartado del mal. Entonces soy yo el que pido, perdóname. Y el Espíritu Santo escudriña mi espíritu y dice, esta oración es sincera. La agarra, te la llevo, Padre. Y eso aparece en Romanos, en donde él dice que el Espíritu Santo se comunica con gemidos indecibles a Dios. Entonces hay una oración que es en el Espíritu. No es lo mismo que orar por la boca, con entendimiento, en el sentido de con conocimiento, a orar con el Espíritu. Que el Señor nos ayude. Discernimiento espiritual. Es el entendimiento del cristiano al distinguir las cosas que son de Dios de las de Satanás. Recuerde, las dos simientes, las dos descendencias. Discierno, entiendo qué es de Dios y qué no. Dice Deuteronomio 18:21, y aquí viene, ¿cierto?, lo que es el punto tajante de Dios, de que si es de Dios, no es de Dios. Dios puso esta regla en toda la Escritura. Por lo tanto, todos aquellos que escribieron tenían que ser de alguna manera profetas, guiados por Dios, en el Antiguo Testamento. Y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que es palabra que Dios nos habló? ¿Cómo conoceremos si esto es de Dios? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. No ha hablado. Por eso cuando el hermano dice hay que unirse, eso lo dijo Dios. Por lo tanto es algo de Dios, repitió, ¿cierto? Algo que ya está escrito. ¿Se entiende? Entonces, si no acontece eso, es que Jehová no ha hablado. Con presunción, note, presunción. La habló el tal profeta. No tengas temor de él. Cuando viene alguien, intenta hablar por Dios y no es de Dios, nosotros no tenemos que tener temor de él. Ah, pero que si paro al hermano, si lo detengo. La palabra nos dice, no tengas temor de él. Si yo estoy hablando, si Dios está hablando en la iglesia, tengamos temor porque es de Dios. Pero si alguien está empezando, ¿cierto?, a desordenarse en la iglesia y empieza, voy a hacerlo a modo de, no copiando a nadie, sino que a modo de algo diferente. Y empieza, empieza así, en la iglesia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay algo útil en eso?
¿Qué está pasando con ese hermano? Está asustando al que viene llegando. Está desordenando la iglesia. Está asustando. Entonces nosotros tenemos toda la autoridad, en el caso, por ejemplo, de oficiales. Podemos ir, ¿cierto? Mi hermanita, por favor, mi hermanito. Tranquilo. ¿Cierto? Y lo mismo pasa con los voluntarios cuando empiezan a utilizar cargos. Si yo estoy en la puerta y llega un borrachito, si el borrachito quiere escuchar, bueno, gloria al Señor. Pero si el borrachito se pone desordenado, tenemos que ordenarlo. ¿Cierto? Tenemos que ordenarlo. Entonces, tenemos que aprender esto. Para discernir debo entender que la palabra de Dios es la regla para medir a toda persona y espíritu. No debe pasarse a llevar. Siempre la palabra. Por eso es tan importante leerla. Por eso es tan importante leerlo. Una vez escuché a un pastor que dijo, porque Dios no castiga. El pastor dijo eso. Y estaba recién presentándose en la iglesia. Y el pastor va y dice, porque Dios no castiga. Y empieza a desarrollar un argumento. Le pregunto yo, ¿qué estaba hablando ese pastor? Era pastor, ya, nombrado, ya. Pero ¿era de Dios lo que estaba hablando? La palabra nos dice que Dios castiga a sus hijos. Sí, señor. ¿Cierto? Apocalipsis 3:19, por si quieres saberlo. Discernimiento espiritual. Veamos. Sin discernimiento, veo que todos son ovejitas, son bonitas. Bonitas las ovejitas, ¿cierto? Sin discernimiento. Con discernimiento, eran lobos. Eran lobos. Primera Reyes 3:9. El discernimiento es dado por Dios a través del Espíritu Santo. Sí, amén. Se ejercita y se desarrolla el discernimiento. Sí, amén. Mientras más me acerco a Dios, más Dios me da la posibilidad de poder entenderlo. El hombre natural no lo percibe. No, el hombre natural no. Tengo que vivir más en el espíritu y menos en la carne. El espiritual juzga todo con discernimiento. La palabra, ¿ha escuchado usted cuando algunos dicen, no tenemos que juzgar? La palabra no nos enseña eso. La palabra nos enseña que tenemos que juzgar. Tenemos que examinarlo todo. Tenemos que estudiar, analizar, inquirir a aquel que está haciendo cosas. Entonces, ¿por qué los hermanos dicen que no hay que juzgar? ¿Sabe por qué? Por un verso bíblico que dice Jesús, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. La pregunta es, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Si usted lee todo el contexto, Jesús estaba diciendo, si vas a juzgar injustamente, no puedes juzgar, porque tú mismo te estás juzgando. O si hay algo que tú no sabes, no puedes juzgar. Porque Pablo nos dice, juzgad con justo juicio. Es distinto. Distinto juzgar con justo juicio a estar juzgando al hermano por algo que yo no sé. Ayer un hermanito me juzgó y me dio un verso para juzgarme. La pregunta es, ¿era de Dios? La respuesta simplemente va a tener respuesta cuando yo me vengo a la palabra del Señor y yo entiendo, ¿cierto?, mi posición respecto a la palabra. Y la palabra me va a entender, ¿cierto?, si está bien o está mal. Pero yo no puedo juzgar algo si es que no lo sé. Pero yo sí puedo juzgar algo si lo sé. Por ejemplo, súper cortito. Va un hermano, ¿cierto?, está fornicando y habla con mi pastor. Y mi pastor sabe que ese hermano está fornicando y lo hablan, ¿cierto? Y va mi pastor, ¿cierto? Y comienza a ese hermano que está fornicando, lo comienza a utilizar, lo hace oficial, lo hace después, lo llama, lo dejan ser pastor sin estar casado. Le pregunto yo, ¿qué está pasando ahí? Faltó algo, faltó el discernimiento. Y él tenía que juzgar la situación. No la juzgó. Los hijos de Elí estaban haciendo sacrificios que no debían. Estaban abusando de los levitas como no debían. Del cargo levita. Llevaban mujeres ahí. Y fornicaban también. ¿Y sabe lo que hizo Elí? Nada. Y Dios le dijo, vas a quedar sin descendencia y te voy a castigar porque no fuiste capaz de corregir a tus hijos. Pero si no tenía que juzgar, tenía que juzgar. Sí. Tenía que haber juzgado. El Señor nos ayude, ¿cierto? Se debe examinar todo y discernir. Ahí van los versículos. Se discierne lo que se hace como cristiano. Tiene un don especial de discernir, sí, es el que vimos, ¿cierto? La ley nos ayuda a discernir entre lo santo y lo profano. Levítico nos lo dice eso, que tenemos que aprender a distinguir lo que es de Dios y lo que es profano, lo que no es de Dios. Se pide a Dios el discernimiento. Si no tiene discernimiento, siente que le falta, pídelo a Dios. Dios le va a dar. Yo cuando conocí al Señor le empecé a pedir sabiduría. Y el Señor, para su gloria, al menos me ha dado para entender lo que tengo que hacer en mi vida. No soy el más sabio, no soy el con más conocimiento, pero entendí algo, que a lo que era antes, el Señor me dio un poquitito de sabiduría. Y gloria a Dios por eso. Y para los que no saben, mi don, el Señor me lo dijo, que era enseñar, ayudar
y predicar. En esos ámbitos se desarrolla mi don. Para la gloria del Señor lo digo. Se pide el discernimiento. El que hace la voluntad de Dios discierne la doctrina, si es de Dios o si es de los hombres. ¡Wow! El que tiene discernimiento no juzga las apariencias. No puede juzgar sin saber. Entiende que la sabiduría del mundo es insensatez. No discernir es ser indocto. O sea, indocto, usted sabe que los que tienen doctorados, o el doctor es porque estudió mucho para llegar ahí, no es lo mismo que ser un profesional, que ser un docente, no es lo mismo. Ser licenciado, ser doctor es el grado más alto de estudio. Por lo tanto, no discernir es ser indocto, es decir, yo no tengo la capacidad de saber eso, o no tengo la capacidad de discernir eso. Los fariseos distinguían el cielo, y este verso es interesante, si en algún momento ahí usted lee el estudio en la casita, va a leer, le dice, los fariseos distinguían el cielo, las señales del cielo, sabían cuándo iba a llover, pero no sabían distinguir las cosas de Dios. Y los fariseos leían la escritura. ¿Qué faltó? Discernimiento. Discernimiento. Convergencia. Este es el final. Nosotros vimos la primera clase, que es la vida personal o la preparación personal, nuestra vida personal con Dios. Y veíamos oración, ayuno y lectura. ¿Por qué? Porque eso nos potencia la vida espiritual. Nos da dones espirituales, fruto del Espíritu, ministerio, operaciones, manifestación del Espíritu Santo, armadura espiritual y discernimiento. Y cuando yo tengo eso, ¿cierto? Entiendo que primero, si yo me acerco a Dios, Él se va a acercar a mí. Interesante, ¿cierto? Me acerco yo a Dios con ayuno, oración y palabra, y Dios se acerca a mí dándome todas estas herramientas que me sirven en la iglesia para poder discernir y saber cuándo estas cosas son de Dios o cuándo no son de Dios. Y cuando yo entiendo que algo no es de Dios, porque tengo esta herramienta y entiendo que eso no es de Dios, yo tengo que ser sabio para saber qué hacer. No puedo andar armando alboroto y destruir la iglesia por algo. Tengo que edificar la iglesia y entender que si hay un hermano que está pasando algo malo, tengo que controlar mis emociones y no cuando me toque predicar, empezar a tirar palo al hermano. No, yo voy a donde el hermano, mi hermanito, creo haber visto esto mal en usted. Esto nos enseña la palabra. Jesús, si hay alguien, ¿cierto?, que tiene algo contra él, tú anda, háblale, y si él te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, nosotros primero hablamos con un hermano. Si no entiende el hermano con eso, se va con 2 o 3 testigos. Mi hermano sabe que traigo estos testigos porque ya hablé una vez con usted, le quiero decir, esto está mal, que esto debería mejorarlo. Y si ya el hermano no escucha, se lleva a la junta de oficiales, se lleva a mi pastor. ¿Cierto? Y si ya no escucha, dice la palabra, téngalo por gentil y públicalo. O sea, téngalo como alguien de afuera, como si viniera así nomás, no se utiliza en nada, no, etc. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra. Conclusión. Ya teniendo la vida personal en proceso, es el momento de hacer nuestras las herramientas que el Espíritu Santo nos da para la batalla. Ya conocemos la armadura, conocemos los frutos y los dones. Sabemos cómo se manifiesta el Espíritu Santo y sabemos discernir las cosas de Dios. ¿Están listos para la batalla? Nos concluye el taller. ¿Estamos listos para la batalla? Y eso, muchas gracias, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Amén. Aquí son 7 planas, ¿cierto?, de estudio, que usted puede ver todo lo que vimos el día de hoy, ¿cierto? Y son las diapositivas, para que usted las guarde, ¿cierto? Para que pueda también ser bendecido a través de esto. Amén. ¿Ya? Así que el Señor bendiga este estudio. Amén. Ahora vamos a pasar a orar al Señor. Así que le voy a pedir a nuestro hermano Alejandro que nos lleve esta oración. Sí. Nos arrodillamos ahora al Señor. Amén. Dios eterno, Dios del cielo, en esta tarde, Señor.